En este video mostraremos el funcionamiento del módulo de selección de conductores del programa Sizer Electric. Describiremos el proceso para crear un proyecto. Definiremos especificaciones del proyecto. Ingresaremos la información de un circuito. Seleccionaremos el calibre del conductor. También revisaremos la especificación del conductor. Y finalmente, imprimiremos diferentes reportes. Para crear un archivo nuevo, debemos seleccionar la opción Proyecto en el menú principal y posteriormente la opción Nuevo. Se mostrará un cuadro de diálogo donde debemos capturar la información del archivo del proyecto. Primero, se requiere definir el tipo de proyecto que crearemos. Esto se realiza en la sección localizada al lado izquierdo de la ventana. Hay tres opciones. Circuitos. Circuitos con datos típicos. Y tierras. Para un proyecto de conductores, podemos seleccionar una de las dos primeras opciones, que son circuitos y circuitos con datos típicos. La primera opción genera un archivo vacío para comenzar un proyecto completamente nuevo. La segunda opción crea un archivo con especificaciones de proyecto precapturadas, llamadas en el programa datos generales, que tiene valores o configuraciones típicas que se encuentran comúnmente en la industria. Seleccionamos la opción Circuitos con datos típicos para los fines de este video. Luego, ingresaremos el nombre del archivo de proyecto. Y seleccionamos el directorio donde se guardará la información. Presionando el botón con 3 puntos, podemos seleccionar una unidad o disco diferente. Y haciendo clic en la ventana Directorio, identificamos el nivel para guardar los archivos del proyecto. Cuando terminamos, se debe presionar el botón Crear. Referencias. Después de crear el archivo de proyecto, aparecerá la ventana Referencias. Aquí, capturamos la información general del proyecto y del personal involucrado en el desarrollo del mismo. Por parte del proyecto ingresamos su nombre, el nombre del cliente, la localización del proyecto y el nombre del documento o memoria técnica, que es la etiqueta que se mostrará en los reportes del software. Complementaremos la información del proyecto con el estado, país y segmento de la industria. Estos campos son mandatorios, pues será la información que se presentará en el reporte de referencias, que generalmente es usado como la carátula del reporte. A continuación, ingresamos el nombre de la persona que capturará la información, incluyendo correo electrónico y número de teléfono. Después capturamos la información del responsable de revisar el proyecto y finalmente, la información de la persona que aprobará los informes. Para validar y guardar la información, presione el botón Aceptar. Si desea editar la información de la ventana de referencias más adelante, puede seleccionar la opción Consultas en el menú principal y luego seleccione Referencias, o presione el icono con la forma de 2 personas en la barra de herramientas. Normas. Después de ingresar la información del proyecto, aparecerá la ventana de normas. En esta ventana se pueden identificar 5 pestañas. En la pestaña Normas se definirá el código o estándar que se utilizará para el cálculo del proyecto. Puede seleccionar entre la última edición del Código Eléctrico Nacional NEC o la norma oficial mexicana. Posteriormente definimos la frecuencia del sistema. Se puede elegir entre 50 Hz o 60 Hz. En el recuadro Especificaciones, puede seleccionar las librerías que utilizará el software para relacionar dimensiones y pesos de los conductores calculados, así como sus referencias técnicas. Puede elegir entre la librería estándar de Sizer Electric, cuya información está basada en la información promedio de múltiples proveedores en el mercado, o la librería de Southwire, basada en las especificaciones de este fabricante de conductores. Esta librería corresponde a productos específicos para aumentar la precisión en sus resultados. A continuación, se define la máxima caída de tensión permitida para los circuitos durante la operación continua. Y para los casos donde el circuito alimente a un motor, se debe definir la máxima caída de tensión permitida durante el arranque. Esta información se puede modificar más adelante a nivel del circuito para obtener resultados más precisos. En la parte inferior de la ventana se encuentra el recuadro, Conexiones y desperdicio para circuitos. Aquí se definen los porcentajes que se deberán adicionar a la longitud de los circuitos para considerar las mermas o desperdicios que se pueden presentar durante la instalación de los conductores. Estas mermas generalmente están relacionadas con desniveles en el terreno, problemas de instalación en sitio o simplemente para los tramos de conductor requeridos en los registros de conexión conocidos como COCAS. Se deben definir 2 criterios para las mermas que son complementarios entre sí.
El primer criterio define hasta qué tensión o hasta qué longitud de circuito deberá considerar el primer porcentaje de desperdicio. En el ejemplo, para los circuitos de hasta 1000 volts o 1000 metros, se considerará un desperdicio del 10%. Como se observa, la segunda línea se actualiza automáticamente y complementará el porcentaje de desperdicio para la población no cubierta por el primer criterio. Tomando el ejemplo en pantalla, el segundo criterio aplica automáticamente para circuitos de más de 1000 volts o más de 1000 metros. El efecto de estos porcentajes de desperdicio se podrá apreciar en la lista de materiales o resumen de conductores generados por el programa. Este porcentaje de merma o desperdicio no es considerado en el cálculo de caída de tensión del circuito. En la pestaña Campos adicionales encontrará los cuadros de texto para nombrar 3 nuevos campos que puede integrar durante la captura de sus circuitos. Estos campos se pueden usar para ingresar información complementaria, con el fin de vincular el circuito con otras bases de datos o simplemente para agregar información relevante de sus circuitos. Como ejemplo, estos campos pueden ser usados para recolectar información, tal como el nombre del plano, terminales del circuito, estado del circuito o datos similares. También puede indicar si estos campos serán opcionales u obligatorios durante el proceso de captura. Lo cual se obtiene marcando las casillas, obligatorio, correspondientes a cada campo. En la pestaña Calibres se identifica una lista de los tamaños comerciales que serán usados para la selección de conductores. Los calibres son acompañados de una casilla de verificación. Si el conductor no debe ser usado en el proceso de selección de conductores, solamente deseleccione la casilla del conductor. Observe que algunas casillas se encuentran deshabilitadas. Esto es porque en alguno de los datos generales se encuentra seleccionado como calibre mínimo o calibre máximo. Elija un calibre diferente en los datos generales, y esto habilitará la casilla para deseleccionar el calibre. En la pestaña Carretes se definen las longitudes mínimas y máximas comerciales para carretes de conductores. Esta pestaña no es relevante para el módulo de selección de conductores. Le recomendamos ver el video del módulo Carretes en este mismo canal para detalles sobre la configuración de esta pestaña. En la pestaña Canalizaciones y charolas se definirán los parámetros para el módulo de llenado de canalizaciones y charolas, tales como el máximo llenado permitido, anchos mínimos y máximos para charolas, e información similar. Esta pestaña no es relevante para el proceso de selección de conductores. Le recomendamos ver el video Selección de charolas y canalizaciones en este mismo canal para detalles sobre la configuración de esta pestaña. Presione el botón Aceptar para validar la información y cerrar esta ventana. Datos generales o especificaciones de proyecto. El siguiente paso es definir las restricciones o especificaciones del proyecto, denominadas en el software como datos generales. Estas especificaciones se definirán por cada tipo de carga y para cada nivel de tensión. Podemos abrir esta ventana seleccionando la opción Consultas en el menú principal y a continuación seleccionar la opción Datos generales. Una alternativa es seleccionar directamente el icono Datos generales en la barra de herramientas. Esto mostrará una retícula con su propia barra de herramientas. Los iconos en esta barra gestionan los registros en la retícula. Con ellos puede agregar, editar, copiar, eliminar, copiar al portapapeles, exportar a un archivo Excel o cambiar el arreglo de las columnas en la retícula. También se pueden identificar diferentes pestañas que permiten clasificar las especificaciones por tipo de carga. Los registros son el conjunto de restricciones o especificaciones que se definen por nivel de tensión para el tipo de carga indicado en cada pestaña. Como el proyecto mostrado fue creado como un proyecto con datos típicos, podemos ver algunos registros precargados que contienen las restricciones comunes encontradas en la industria. Si cuando creó un nuevo proyecto seleccionó la opción de proyecto de solo circuitos, esta cuadrícula estará vacía y la información para cada carga debe capturarse completamente. Para editar un registro existente, seleccione el registro haciendo clic con el botón izquierdo del mouse y presione el icono Editar en la barra de herramientas de la cuadrícula. O seleccione el registro con el puntero del mouse y haga clic sobre el registro. Cuando esté resaltado, haga doble clic. Esto mostrará la ventana de captura de datos generales. Se define un dato general o especificación de proyecto por tipo de carga y por nivel de tensión. Como ejemplo, estas serán las especificaciones para un motor en 480 volts. Aquí, escriba la tensión de sistema. Define el número de fases. O si es un motor de corriente directa, seleccione la opción CD.
Indique el material del conductor, el tipo de aislamiento y la temperatura de operación del conductor. Elija el calibre mínimo del conductor para iniciar el proceso de selección y el calibre máximo del conductor permitido para esta carga en este nivel de tensión. En el proceso iterativo de selección del calibre del conductor, cuando el software alcanza el calibre máximo y este no resulta adecuado, seleccionará 2 conductores por fase y reiniciará el proceso de selección. Este procedimiento se repetirá hasta encontrar la combinación correcta de calibre y número de conductores por fase. Las potencias mínima y máxima validarán que no se puede ingresar una carga para los circuitos fuera de este rango. En el campo temperatura ambiente, ingrese la temperatura máxima que rodea al circuito. Esta temperatura se usará más adelante para seleccionar el factor de ajuste por temperatura. El tipo de conductor define el diámetro, peso y especificación general del conductor. Cubierta exterior describe el material de la cubierta exterior utilizado para multiconductores y conductores armados. Pantalla metálica electrostática define el tipo de pantalla requerida para conductores de media y alta tensión. En la tabla color monoconductores puede seleccionar el color para los conductores de cada fase, para el conductor conectado a tierra o neutro, y para el conductor de puesta a tierra del equipo. Para algunos sistemas, puede ser necesario definir el color de fases secundarias, como por ejemplo, en los sistemas conectados en delta con derivaciones centrales. Haga clic con el botón derecho del mouse para ver un menú contextual que muestra las opciones de color. En la tabla color multiconductor, puede definir el color de los cables en el arreglo, que incluyen los colores para los conductores de fase, el color del conductor puesto a tierra y el conductor de puesta a tierra de equipos. Para acceder a las opciones de color, simplemente haga clic con el botón derecho del mouse. Recuerde que para conocer a detalle cada una de las opciones a capturar en esta pantalla, puede consultar la ayuda en línea que se muestra al presionar la tecla de función F1 de su teclado. Presione el botón Aceptar para validar la información y cerrar la ventana. Circuitos. Una vez que se hayan definido las normas y los datos generales del proyecto, es tiempo de capturar la información de los circuitos. Debemos aclarar que si el proyecto no cuenta con datos generales capturados, las siguientes opciones estarán deshabilitadas. Por ello es necesario cumplir previamente con la captura de datos generales antes de iniciar la captura de circuitos. Para iniciar el proceso de captura de circuitos, seleccione la opción Consultas en el menú principal y luego la opción Circuitos del submenú desplegado. O simplemente localice y presione el icono Circuitos en la barra de herramientas. Esto mostrará la retícula de circuitos con su propia barra de herramientas. Con los iconos de la barra de herramientas usted podrá agregar un circuito, modificar o editar un circuito, copiar el circuito para usarlo como plantilla en la captura de otro circuito, eliminarlo, aplicar o eliminar filtros a los circuitos de la retícula, copiar la información de la retícula al portapapeles, exportar la información de la retícula directamente a un archivo Excel, cambiar el orden de los datos mostrados en la retícula, ordenar las columnas de la retícula, generar una memoria de cálculo descriptiva y detallada del circuito seleccionado en la retícula, y cerrar esta ventana. En la retícula, cada registro contendrá la información de un circuito del proyecto. Cada circuito puede tener características y condiciones de instalación totalmente diferentes a cualquier otro circuito del listado. Para ingresar a un nuevo circuito, debemos presionar el icono Agregar en la barra de herramientas de la retícula. Esto presentará la ventana principal para llenar la información del circuito. En esta ventana se pueden identificar 6 secciones. Información general del circuito, que está localizada en la parte superior de la ventana y podrá verse en todo momento. La pestaña Datos Circuitos, que contiene las características eléctricas del circuito y las condiciones de instalación. La pestaña Datos Adicionales, con campos definidos y personalizados por el usuario, colores y observaciones. La pestaña Resultados, donde encontraremos las conclusiones del proceso de selección. La pestaña Especificación, donde veremos la definición y descripción del conductor del circuito. Y la pestaña Memoria, donde verá un resumen técnico del proceso de selección de los conductores. Capturemos la información del circuito. Escriba el número o nombre del circuito. Y presione la tecla Enter. Luego, escriba la etiqueta del CCM o tablero de donde se conecta el circuito que alimenta la carga. Observe que este recuadro es un combo box que se llenará con los datos de los tableros o CCMs que usted haya ingresado previamente para facilitar el proceso de captura.
Escriba la etiqueta del equipo o carga que se alimenta y marque o desmarque la casilla para definir si la carga está activa o como respaldo. Ingrese el área donde se encuentra ubicada la carga. Proporcione una breve descripción de la carga en el campo descripción. En el caso de que se hayan ingresado datos generales o especificaciones para cargas en sistemas de corriente alterna y corriente directa, aparecerán dos botones. Seleccione el tipo de sistema. Esto filtrará las opciones del campo, sistema, número de fases y temperatura de operación, para mostrar solo las tensiones del sistema elegido. Si solo se ingresaron datos generales para un sistema, aparecerá un solo botón. CA o CD. Seleccione el tipo de carga en el combo box. Tenga en cuenta que el listado en este campo solo tendrá las cargas que ingresó anteriormente en la sección Datos generales. Algunos tipos de carga requieren información adicional específica, como es el caso para motores y transformadores. Al seleccionar un motor, se mostrará una ventana secundaria para completar la información del motor, tal como tipo de motor, tensión del motor, letra de código de arranque del motor, factor de servicio, diseño NEMA, tipo de eficiencia, factor de potencia al arranque y uso del motor, para ajustar la corriente nominal del motor durante la selección por ampacidad del conductor. Recuerde que para conocer a detalle cada una de las opciones a capturar en esta pantalla, puede consultar la ayuda en línea que se muestra al presionar la tecla de función F1 de su teclado. Presione el botón Aceptar para validar la información y cerrar la ventana. Puede editar la información de la carga más adelante, presionando el botón de 3 puntos localizado en el costado derecho del combo box del tipo de carga. En este combo box, seleccione la tensión del sistema, número de fases y temperatura ambiente del circuito. Si se ha dado cuenta, esta información vincula el circuito con las especificaciones del proyecto definidas en la sección Datos generales. Puede ver la información de datos generales asociada al circuito presionando el botón con 3 puntos al lado del combo box. Una forma precisa de relacionar los datos generales con el circuito es el código que aparece en la cabecera de la tabla. Seleccione la pestaña Datos circuitos para ingresar la información de la carga eléctrica y las condiciones de instalación. El primer campo en esta pestaña es potencia. Ingrese únicamente el valor numérico de la potencia de la carga y en el siguiente campo seleccione las unidades. Recuerde que la potencia debe tener un valor dentro del rango de potencia mínima y máxima, definidos en la sección Datos generales, para este tipo de carga, en el nivel de tensión definido. Sizer Electric incluye una biblioteca para motores, con factores de potencia y eficiencia típicos. Debido a esto, cuando cambia la potencia del motor, el sistema mostrará un mensaje informando que estos valores se actualizarán. Presione el botón Sí si desea continuar con la actualización, o presione No si desea mantener sus valores o cambiarlos más tarde. Sizer Electric determina el valor de la corriente nominal de las cargas de acuerdo con las recomendaciones de la norma o usando las fórmulas de corriente balanceada para cada tipo de carga. Sin embargo, si usted desea que se use un valor diferente de corriente, puede ingresar el valor de la corriente de placa. Para ello, seleccione la casilla de verificación. Esto habilitará el campo para ingresar el valor de la corriente en amperes. Cuando se ingresa el valor de la corriente de placa, Sizer Electric valida que el valor ingresado se encuentre dentro de un rango más o menos 30% del valor recomendado por la norma para la potencia capturada. Lo anterior, para asegurar la consistencia de la información. No seleccione la casilla y dejemos el valor en 0. Introduzca la longitud del circuito en metros. Define el número de hilos en el circuito. Solo tome en consideración los conductores activos y el conductor neutro o puesto a tierra. El conductor de puesta a tierra de equipos se definirá por separado más adelante. Seleccione el tipo de conductor en el combo box. Aquí las opciones son conductor monopolar, multiconductor, monopolar en trébol, que debe usarse para conductores monopolares agrupados en arreglos triplex o cuádruplex. Y finalmente también la opción desnudo. En el caso de que se seleccione la opción desnudo, el programa valida que las opciones para la canalización solo puedan ser aire, y de la misma forma, el material de la instalación solo podrá ser aire. Introduzca el factor de potencia y la eficiencia de la carga. Si el conductor es un alimentador, ingrese el factor de demanda para la carga total. Para otras cargas, mantenga el valor en 1. A continuación, seleccione el medio de instalación en el combo box. Esto mostrará una ventana secundaria para completar las condiciones de instalación. En el caso de una charola para cables, deberá definir el tipo de charola, el espaciamiento entre travesaños de la charola,
Si los conductores conservarán un espaciamiento mantenido entre ellos y con otros circuitos de al menos un diámetro del conductor más grande o de 2.15 veces el diámetro del conductor mayor, cuando se instalan en configuración triplex o cuádruplex, debe marcar esta casilla. Si los conductores se instalarán uno al lado del otro sin espacio entre ellos, manténgalo sin marcar. Si una charola portacables está continuamente cubierta por más de 1.8 metros con una tapa, esta casilla de verificación debe estar marcada. Deje la casilla sin verificar para charolas que no lleven tapa. Tenga en cuenta que el campo, factor de ajuste, localizado en la parte inferior derecha aparece con un valor unitario porque aún no se ha calculado. Esto se debe a que el factor de ajuste se define durante el proceso iterativo para la selección del conductor, ya que también depende del calibre del conductor. Una vez que se haya completado el proceso de cálculo, puede volver a esta ventana y encontrará el factor de ajuste utilizado. En el recuadro factor de ajuste se puede ingresar información adicional para afectar la ampacidad del conductor. En este campo, debe definir el porcentaje de contenido armónico en su sistema para obtener el factor de reducción de ampacidad. Esto, en conformidad con las recomendaciones del estándar IEEE 142. Si su conductor incluye una pantalla, y si ésta se encuentra conectada a tierra en uno o más puntos, debe asignar el factor de ajuste en este campo. Finalmente, de acuerdo con los requisitos del proyecto, puede ser necesario definir un factor de ajuste específico personalizado. Por ejemplo, un factor de seguridad o un factor de agrupamiento de charolas. En el campo, definido por el usuario, puede etiquetar este factor de ajuste y en el siguiente campo ingrese el valor de ajuste que debe estar entre 0 y 1. El producto de todos los factores de ajuste se mostrará en el campo denominado factor decremental charola. Si tiene alguna duda sobre la información que se ingresará en esta ventana, presione la tecla F1 en su teclado. Esto le mostrará el archivo de ayuda en línea con la información técnica específica sobre el código, el estándar o la práctica recomendada para completar la información de los campos. Recuerde que en general, puede presionar la tecla de función F1 en cualquier momento para obtener ayuda sobre cualquier ventana activa. Presione el botón Aceptar para validar la información y cerrar esta ventana. Después, seleccione el campo Material. Aquí debe definir el material que prevalece en la instalación. En caso de que el circuito esté instalado en más de una charola, canalización o ducto, y si estos son de diferentes materiales cada uno, seleccione el material de la sección que cuente con la longitud más larga. Seleccione la temperatura máxima de conectores, localizados en el lado de la carga o en el lado de la fuente del circuito. Elija el valor con la menor temperatura entre estos dos, si son diferentes. Recuerde que la temperatura máxima de los conectores limitará la tabla de ampacidad máxima para la selección del conductor del circuito, con el fin de evitar puntos calientes en este. Seleccione el nivel de aislamiento. Para circuitos en baja tensión, solo puede usar el 100%, pero para conductores de media y alta tensión, puede seleccionar el nivel de aislamiento de 100%, 133% y 173%. En este campo se debe definir la máxima caída de tensión. Es posible que haya notado que en la sección Normas también se definió la caída máxima de tensión. Observe que el valor presentado por defecto aquí es el valor ingresado en la sección Normas, pero aquí puede editarlo para especificar cuál será la máxima caída de tensión para este circuito en particular. Con ello puede establecer los porcentajes máximos permitidos para un alimentador o para un circuito derivado. Sizer Electric seleccionará un conductor que no exceda la caída de tensión definida en este campo. Con esta casilla de verificación, los conductores se seleccionarán para cumplir con los esfuerzos térmicos durante un cortocircuito. Esta verificación es opcional para circuitos de baja tensión y obligatoria para circuitos de media y alta tensión. Al marcar esta casilla, se mostrará una ventana secundaria, en la que se deben capturar los siguientes datos. La corriente de cortocircuito, en kiloamperes. El tiempo de falla, en ciclos o en segundos. Y la máxima elevación de temperatura instantánea permitida para el aislamiento del conductor, en grados centígrados. La temperatura mostrada por defecto en este último campo se obtiene del tipo de aislamiento definido en la sección Datos Generales y seleccionado en el campo Tensión, fases y temperatura de operación de este circuito. La casilla de verificación, decrementar el valor de la corriente de cortocircuito por efecto del conductor bajo prueba, disponible en esta ventana, cumple una función importante. Si ésta no se selecciona, el valor de la corriente de cortocircuito ingresada se interpreta como la corriente disponible en el lado de carga del circuito.
En cambio, si se activa, el programa considera que la corriente de cortocircuito corresponde al nivel del bus y realiza un cálculo decremental, tomando en cuenta la resistencia y reactancia del conductor evaluado durante el proceso iterativo de selección. De este modo, la verificación de los esfuerzos térmicos por cortocircuito se basa en la corriente máxima real que fluye hacia la carga. Así, se evita el sobredimensionamiento del conductor, que podría resultar por utilizar el valor de cortocircuito disponible en el bus. Recuerde que puede presionar la tecla de función F1 de su teclado para obtener ayuda en línea sobre la información que se debe capturar en estos campos. Presione el botón Aceptar para validar los datos y cerrar la ventana. Para seleccionar el conductor de puesta a tierra del equipo, se debe marcar esta casilla. Esto abrirá una ventana secundaria donde se selecciona el tipo de dispositivo de protección. Una vez definido el tipo de protección, el programa sugerirá el marco y ajuste o el portafusible y la capacidad del fusible. Estos valores serán de acuerdo con la potencia definida para la carga. Sin embargo, considerando que estos datos deben obtenerse de un estudio de coordinación de protecciones, estos dos valores deben revisarse y ajustarse a los valores reales. Es importante comentar que Sizer Electric seleccionará el tamaño del conductor de puesta a tierra del equipo correspondiente al dispositivo de protección y aumentará su tamaño, de forma proporcional al aumento en el área que hayan tenido los conductores de fase. Presione el botón Aceptar para validar los datos y cerrar la ventana. Si el conductor tiene una pantalla metálica electrostática, puede calcular las tensiones inducidas, así como la distancia de conexión a tierra para mantener la tensión inducida en un nivel seguro. Esto de acuerdo con las recomendaciones del estándar IEEE 525. Para hacer esto, seleccione la casilla de verificación llamada Puesta a tierra de pantalla. Esto mostrará una ventana secundaria con 4 campos. En el primer campo, seleccione el detalle de instalación de los conductores. Luego, ingrese la distancia entre centros de los conductores. En el siguiente campo, seleccione el tipo de pantalla, y finalmente, escriba la tensión máxima permitida para la pantalla. Esta información se utilizará para calcular la máxima distancia de conexión a tierra, con el fin de evitar que la tensión inducida en la pantalla supere este valor de tensión segura para el personal. Presione el botón Aceptar para validar los datos y cerrar la ventana. Seleccione la pestaña Datos adicionales, donde puede encontrar los 3 campos definidos por el usuario para ingresar la información que requiera para el circuito. Como se describió en la sección Normas, el nombre de estos campos se puede personalizar y puede hacer que sean obligatorios u opcionales. Para facilitar el proceso de captura, una vez que teclea un texto en estos campos, la información se agrega a la lista para poder seleccionar esta información para otros circuitos más adelante. La tabla color de conductores del circuito muestra por defecto los colores que definió en la sección Datos generales. Pero puede cambiar los colores para hacer que este circuito sea diferente de otros circuitos. Finalmente, en el campo Observaciones, puede ingresar información complementaria, según sea necesario. Cuando haya completado la información en todos los campos del circuito, estamos listos para seleccionar el tamaño del conductor. Pulse el botón Calcular en la parte inferior de la ventana. Cuando Sizer Electric completa el proceso de selección del conductor, se activa automáticamente la pestaña Resultados. Aquí puede encontrar un listado que resume el conductor seleccionado por ampacidad. Caída de tensión. Caída de tensión durante el arranque del motor. Y por cortocircuito. Esta sección también mostrará el calibre del conductor de puesta a tierra ajustado y el calibre de fase que cumple con todos los requisitos. Además, mostrará el diámetro del tubo conduit requerido si todos los conductores del circuito se instalaran en un solo tubo. Si necesita seleccionar un tamaño de conductor diferente, diríjase al recuadro Selección de usuario y haga clic en la casilla de verificación fase y en el campo Calibre, seleccione el conductor requerido. Ingrese también los conductores por fase. Si requiere modificar el calibre y número de conductores para el neutro y para el conductor de puesta a tierra, haga lo mismo con los campos neutro y tierra. Presione el botón Calcular en la parte inferior de la ventana. Sizer Electric validará si el conductor seleccionado cumple con los requisitos mínimos requeridos por la norma para estos calibres. La sección Errores y advertencias muestra las desviaciones encontradas en el proceso de selección o validación de los conductores. En la pestaña Especificaciones, encontrará una retícula con la especificación creada para los conductores del circuito. La primer columna, Disponible, indica si la especificación se encontró en la librería.
Un color verde indica que el conductor se encontró, asociando datos precisos para diámetro y peso. Un color rojo indica que el tipo de conductor no fue encontrado y asociará diámetros y pesos promedio. La columna conductor muestra el nombre del hilo, tal como fase A, B o C. Conductor puesto a tierra o neutro y el conductor de puesta a tierra. A continuación, puede encontrar una cadena mnemotécnica de 10 posiciones para ligar el cable con la librería de especificaciones de conductores. En la parte inferior de la retícula encontrará el significado de cada una de las posiciones. La columna Info muestra un botón con un signo de interrogación. Al presionar este botón, aparecerá una ventana secundaria que presenta la descripción completa del conductor e incluye el peso, diámetro, y el alias o la etiqueta asignada a este conductor en la librería de especificaciones. En la parte inferior, puede encontrar un enlace muy útil que lo llevará a la hoja de datos técnicos del conductor disponible en la web, para conocer las características del conductor. Presione el botón Aceptar para cerrar esta ventana secundaria. En la columna Usuario, encontrará una casilla de verificación. Al hacer clic en esta, se habilita un botón de 3 puntos en la columna Cambiar, junto a él. Al presionar este botón, aparecerá una ventana secundaria donde puede asociar una especificación diferente a su conductor. Esto se logra al resaltar la nueva especificación en la lista y presionando además el botón Aceptar. Los campos en la parte superior de esta ventana le ayudan a definir los criterios para aplicar filtros y el botón Filtrar completa la acción del filtrado. El botón Aceptar realiza la asignación de la nueva especificación elegida por el usuario. Finalmente, la pestaña Memoria muestra los detalles técnicos de los criterios utilizados para seleccionar el conductor. Incluye valores de corriente calculados, ampacidades, factores de ajuste y resultados del cálculo. Utilice la barra de desplazamiento para ir a través de los detalles. Es importante aclarar que el botón Calcular solo permite realizar la selección del conductor, pero los datos del circuito aún no han sido guardados. Presione el botón Aceptar para validar y guardar la información del circuito. La ventana se cerrará y observará que el conductor se agregó como un nuevo registro en la retícula. Ahora, para ver un informe completo y detallado de su circuito, resalte el circuito en la retícula haciendo clic sobre él y presione el botón Memoria de cálculo en la barra de herramientas de la retícula. Aquí verá los datos del circuito, las referencias, los artículos y criterios aplicados, así como las fórmulas utilizadas para la selección del conductor. La barra de herramientas del reporte le ayudará a navegar a través de este, así como cambiar su tamaño e imprimirlo. Cierre el reporte por medio del icono en forma de cruz. También puede imprimir un informe tabular o cédula para todos los circuitos en el proyecto. Para ello, seleccione la opción Reportes en el menú principal. Después, seleccione el grupo Circuito Datos del menú desplegado. Esto mostrará los diferentes reportes disponibles para los circuitos. Seleccione el reporte que más se ajuste a sus necesidades. Antes de mostrar el reporte, aparecerá una ventana que muestra campos para el filtrado de la información y el título del encabezado, el cual podrá editar para personalizar el reporte. Si lo requiere, defina sus criterios de filtrado y presione el botón Aceptar para mostrar el informe tabular de los circuitos del proyecto. Observe que el menú de esta ventana le permitirá enviar el reporte a impresión, así como exportar la información a diferentes formatos, tales como formatos de hojas de cálculo, formatos de texto, formatos web, formatos de imagen y formatos de bases de datos. Por medio de estas funciones también podrá editar la plantilla del reporte y navegar entre las páginas de este. Consulte los videos de personalización de reportes para conocer cómo modificar el formato y el contenido de estos informes. Presione el icono de cruz para cerrar el reporte. Estos son los pasos básicos para manejar el módulo de selección de conductores del software SAISR Electric. Para obtener información detallada, consulte el manual de usuario o visite los archivos de ayuda incluidos en el software en la opción Ayuda del menú principal. Recuerde que la ayuda en línea siempre estará disponible en cualquier pantalla, presionando la tecla F1 de su teclado. Gracias por su atención y le recomendamos ver los videos complementarios para el dimensionamiento de charolas y canalizaciones, así como el del módulo de carretes, y del módulo para diseño de mallas de tierra para completar su conocimiento sobre el uso del software SAISR Electric.